Bien, bendiciones queridos hermanos. Continuamos con las clases de demonología bíblica. Estamos en la doctrina 8. Doctrina 8. Nos toca hablar sobre el espíritu de Jezabel. Espíritu de Jezabel. Y pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ilumine con su Santo Espíritu para hablar sobre este tema muy importante y que sea de mucha edificación para el pueblo de Dios. Espíritu de Jezabel. Espíritu demoníaco, jezabélico, se caracteriza por el dominio y control del poder. Y esto sucede en el hogar. En el hogar este espíritu entra en la mujer. ¿Cuántos hogares son liderados por la mujer? Y el hombre queda relegado, o el esposo queda relegado en segundo lugar. Muchos hogares son liderados por la mujer. Inclusive el esposo dice, hablen con mi esposo, transgrediendo la ley de Dios, porque Dios ha dado un mandato que quien es cabeza dentro del hogar es el esposo, no la mujer. La mujer es ayuda idónea. Pero sin embargo, por esta influencia demoníaca, la mujer lidera. Y por supuesto, es maldición. Igualmente también, en la iglesia también este espíritu utiliza al hombre o a la mujer carnal, por supuesto, que quiere mandar, quiere imponer, quiere mandar a la autoridad, sea líder, colíder o pastor. Y por supuesto, si este espíritu entra a gobernar, destruye la iglesia, entra la maldición. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo la palabra del Señor. ¿Cómo podemos dejarnos de influenciar de este espíritu, sobre todo en la iglesia, ¿no? Que trata de este espíritu de infiltrarse en las mujeres o hombres carnales? Simplemente debemos someternos a Dios. Debemos someternos a Dios. Vamos con dos textos de la palabra del Señor en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. El verso 7 dice: someter pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someter pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. También dice la palabra de Dios en Efesios 5, del 21 al 24, someter los unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido, ahí vemos, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas. Estén a sus maridos en todo, ¿no? Entonces vemos que el cabeza en el hogar es el esposo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces vemos ahí que Dios da leyes para poder obedecerlo. Y cuando obedecemos, pues estamos en bendición, ¿no? Estamos en bendición. Ahora, ¿dónde aparece el término Jezabel? Quisiera que vayamos a la palabra del Señor. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a dar lectura del verso 29 al 33. Primera de Reyes, capítulo 16, verso del 29 al 33 dice, quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. O sea, el rey Acab reinó 22 años. Verso 30. Sin embargo, Acab
hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor. Peor, dice, peor aún que todos los reyes anteriores. ¿Qué malo hizo? ¿Qué mal hizo el rey Acab? Aparece en el verso 31, como si fuera poco, dice, como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam. ¿Se casó con quién? Con Jezabel. Se casó con Jezabel, este rey con Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Era hija del rey Ecbal de los Sidonios. Y comenzó que a inclinarse y a rendir culto a Baal. El rey Acab, servidor de Dios, se casó con Jezabel, que era ¿qué? Adoradora de Baal. ¿Y qué ocurrió eso? Cuando se casó, esta mujer que se llama Jezabel, que estaba controlada por un demonio, porque era adoradora del diablo, pues convenció a su esposo para que adore a dioses falsos, es decir, que abandone a Jehová y adore a su Dios. Se da cuenta cómo entra la contaminación espiritual entre este espíritu y convence, ¿no? Quiere dominar, y lo dominó al rey Acab, su esposo. En el verso 32 aparece, dice, primero construyó un templo. El rey Acab construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. En el verso 33 dice, luego levantó un poste dedicado a la diosa Cera. O sea, pasó un tiempo, luego y se levantó un poste dedicado a la diosa Cera. Acá hizo más para provocar ¿qué? El enojo, la ira del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Vemos ahí la influencia de este espíritu demoníaco, ¿no? Usurpando el poder del rey y convenciéndolo para que pueda adorar a su Dios. Entonces, Jezabel, de acuerdo a lo que estamos lecturando las escrituras, era una mujer pues ferviente, adoradora, sacerdotisa de Baal, mujer idólatra, de un carácter y temperamento dominante, astuta, hábil, sagaz para engañar y seducir. No solamente convenció a su esposo para que adore a este dios Baal, sino también al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Vemos en 1 de Reyes, capítulo 11, verso 33. Vemos ahí el pueblo de Israel adorando a dioses falsos. 1 de Reyes, capítulo 11, verso 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoreth, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, no han andado en sus leyes, para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. O sea, David era un adorador de Dios. En cambio, el pueblo de Israel, bajo el reinado de Acab, abandonaron al Señor y fueron a adorar a otros dioses falsos, violando la ley de Dios, porque ellos sabían de la ley de Dios, ellos sabían de la Torá, porque en Levítico, en el capítulo 19, en el verso 4, dice claramente, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Jehová vuestro Dios. Ahí está, hay una orden ahí. Pero el pueblo de Dios desobedeció, ¿no? No solamente eso, que esta mujer convenció a su esposo y al pueblo de Israel para que adore a dioses falsos, sino también comenzó a perseguir a los profetas de Dios, comenzó a destruir a los profetas de Dios, porque los profetas en ese tiempo eran los mensajeros. El profeta era la boca de Dios, por lo tanto, vemos que este demonio quiere destruir todo, ¿no? Adueñarse. Recuerde que el diablo ha venido a matar y destruir. Entonces, en 1 de Reyes, capítulo 18, verso 4, dice, por cuanto Jezabel destruía a los profetas
de Jehová. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Vemos que hay esta mujer adoradora del diablo comenzó a destruir a los profetas. ¿Por qué? Porque tomó el poder. Y no solamente este espíritu jezabélico trabaja sola, sino trabaja con huestes, trabaja bajo una estructura, con huestes o espíritus malignos. En Primera de Reyes capítulo 18, verso 19, aparece ahí la estructura de huestes malignas con quien trabaja este espíritu. Primera de Reyes capítulo 18, verso 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal. Ahí vemos profetas, falsos profetas, ¿no? Falsos profetas o brujos, adivinos, y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. O sea, Jezabel durante el reinado de Acab, pues Jezabel tomó el control y mantenía a estos profetas, a estos falsos profetas adivinos durante el tiempo de rey Acab, ¿no? Entonces este espíritu no trabaja solo, sino bajo una estructura. Este espíritu no respeta la autoridad. No respeta la autoridad porque, por ejemplo, mató a Nabot. ¿Por qué mató a Nabot? Porque el esposo, el rey Acab, quería el viñedo. Se enamoró del viñedo de Nabot. Y de pronto, pues Nabot no quería. Y bueno, la cuenta a su esposa. Y la esposa, bueno, toma decisiones. Y bueno, vemos que toma los sellos del rey acá y convocan una reunión y lo acusan de maldecir al Señor. Y bueno, lo matan a Nabot. Entonces vemos aquí este espíritu perverso malo que no respeta la autoridad. Vamos a Primera de Reyes capítulo 21, verso del 5 al 10. Dice: ¿qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel, o sea, su esposo, el rey Acab. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Verso 6, él dice: bueno, le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, ¿no? Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. El verso 7 dice: ¿acaso no eres tú el rey de Israel? Preguntó Jezabel: levántate, come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. En el verso 8 dice: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey, y los envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daban la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. El verso 10: luego sienten dos sinvergüenzas frente a él que le acusen de maldecir a Dios y al rey, después sáquelo y mátenlo a pedradas. Vemos que este espíritu de Jezabel no respeta la autoridad. Ahora, en el Nuevo Testamento aparece en el último libro profético, Apocalipsis, que este espíritu fomenta la idolatría. Quiere decir que este espíritu está, diríamos, operando en los aires, como lo digo, tratando de entrar también a las iglesias, tratando de destruir, porque aparece no solamente en el Antiguo Testamento, sino también aparece en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis, en el capítulo 2, vemos ahí del verso 20 a 21,
vemos el mensaje a la iglesia de Tiatira, ¿no? Donde este espíritu fomenta la idolatría, fomenta la fornicación espiritual, la perversión sexual. En Apocalipsis 2:20 al 21 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vemos ahí entonces, en el último libro profético, que este espíritu está operando todavía, porque sabemos que el diablo y sus demonios van a ser lanzados al lago de fuego, ¿no? Pero ahora todavía opera. Cuando hay desobediencia a la ley de Dios, este espíritu entra y destruye, ¿no? ¿En qué personas también vemos este espíritu? Por ejemplo, en Dalila, ¿no? Dalila era una filistea y bueno, sedujo a Sansón, ¿no? a convencerlo y que diga dónde está el secreto de su fuerza. Y bueno, todos sabemos que Dalila convenció a Sansón, y bueno, Sansón tuvo una muerte trágica porque dijo dónde estaba su poder, ¿no? Vemos ahí, este espíritu trabaja a través del sexo, ¿no? En Jueces, en capítulo 16, Jueces 16, del verso 16 al 17, dice: aconteció que presionándole, ahí vemos ahí, presionándole, ahí esta mujer Dalila, influenciada por este espíritu jezabélico, presionándole, ella cada día, dice, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. En el verso 17 dice: entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. O sea, fue convencida por este espíritu que estaba en Dalila, espíritu jezabélico, reveló su secreto y que dijo: nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Vemos ahí entonces cómo este espíritu trabaja a través de la mujer, a través del sexo. Seduce, convence, y lo convenció a Sansón. Y bueno, todos sabemos cómo Sansón pues murió, ¿no? Murió trágicamente. ¿Por qué? Porque fue desobediente al Señor. Otro ejemplo también de influencia demoníaca, de espíritu jezabélico, se ven las mujeres de Sidón, que convencieron al rey Salomón. Recuerde que Salomón, Dios le dio sabiduría, empezó bien y terminó mal, porque abandonó a Dios y se entregó a la idolatría. ¿Por qué? Por casarse con mujeres paganas, mujeres gentiles. En Primera de Reyes, capítulo 11, vamos a leerlo del verso 1 al 9. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a mujeres extranjeras, a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, las de Amón, las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y que tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Vemos ahí, espíritu jezabélico convencieron a Salomón. Dice en el verso 4: y cuando Salomón era ya viejo,
Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con Jehová, estuvo contaminado espiritualmente, como el corazón de su padre David. O sea, ya no era perfecto como David, porque David era un adorador, pero su hijo no, su hijo empezó bien y terminó mal. Verso 5, porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Verso 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, imagínense, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moló, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y que ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó, el verso 9, Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Vemos el poder de este espíritu demoníaco utilizando a las mujeres gentiles, porque Salomón, pues, libre decisión, pues, abandonó al Señor y se entregó a la idolatría. Vemos ahí en el Nuevo Testamento también podemos ver ejemplos de espíritu jezabélico, cuando por ejemplo la hija de Herodías, que bailó en el tiempo de Herodes, ¿no? Fue convencido esta hija de Herodías para que pidiera la cabeza de Juan el Bautista, porque Herodes prometió, pídeme lo que quieran. Y bueno, tuvo que acceder porque había ya hecho su promesa, ¿no? Vemos aquí influencia demoníaca. Jezabélico, espíritu jezabélico. En Mateo, en el capítulo 14, del verso 6 al 8, dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo que cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Verso 8, ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Vemos ahí espíritu jezabélico. Sedujo a Herodes, y Herodes, pues como era rey, pues tuvo ese poder. ¿Cómo liberarse de este espíritu? Ahora que estamos liderando la iglesia, los líderes, vemos ejemplos en las escrituras que este espíritu se puede meter en las iglesias, y lo único que tenemos que hacer es estar en constante oración, en constante obediencia. Este espíritu de Jezabel se mueve hoy, pues hoy en día en muchas iglesias, engañando, destruyendo familias, ministerios. Hay que saber discernir este espíritu, pedir a Dios el don de discernimiento de espíritus. Como cuando vemos en una iglesia la falta de sujeción, no se debería tomar decisiones sabias con el objetivo de ¿qué? De mantener el orden. Gloria al Señor. Entonces todo cristiano puede contaminarse espiritualmente cuando se abre puertas al pecado. Finalizo con este verso, Proverbios capítulo 26, verso 2, dice: como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre habrá un motivo por el cual entra la maldición. Cuando hay desobediencia, la maldición sin motivo jamás surge efecto. Es como una ave sin rumbo, dice la palabra de Dios. Muy bien, hasta aquí hemos terminado la clase número 8, espíritu de Jezabel. Que Dios le bendiga, y estaremos en la clase número 9. Bendiciones.